Bien, damos inicio entonces a esta exhortación de la palabra. Vamos a pedirle a la hermana Cecilia que nos dirija y nos levante en una oración para entregar este mensaje. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor amado, por poder encontrarnos reunidos a través de esta plataforma para escuchar tu palabra, Señor amado. Te agradecemos porque estás con nosotros, porque nos das vida, Dios mío, porque nos das salud. Gracias por habernos cuidado, habernos protegido en esta noche. Gracias por despertar con un lindo sol, Dios mío. Te agradecemos porque estás con nosotros, porque nos cuida, nos protege. Sí, Te pedimos que esta palabra que escuchemos sea de bendición para nuestras vidas amén. y lo podamos atesorar en nuestros corazones, Dios mío. Te agradecemos porque estás con nosotros cada día, porque nos das la fuerza para levantarnos, porque a pesar de los problemas, Dios mío, nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, Te pedimos que nos acompañe, que nos bendiga, Dios mío, y te pedimos que todo lo que escuchemos, Dios mío, sea para edificación de nuestras vidas. sí. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Entonces vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Hechos 17. Hechos 17, vamos a leer del 22 al 34. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 17, del 22 al 34, dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han hecho. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Que ya oramos al Señor, ya le hemos pedido dirección para que esta palabra, ¿cierto?, que acabamos de leer, sea exhortada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, a través de este servidor. Bien, dice la palabra, ¿cierto?, habla de los momentos que pasó Pablo cuando llega a Atenas, ¿verdad? Lo primero que Pablo les dice a los atenienses, que eran personas muy religiosas, les dice: Pues en pie, le dice: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿cierto? Cuando Pablo hace esto, inmediatamente está desacreditando la filosofía de los atenienses, ¿cierto? Los atenienses creían en muchas cosas, en muchos dioses, pero no creían precisamente en Jehová de los ejércitos, en el Dios que nosotros creemos, ¿cierto? No creían en Jesucristo, no creían en el Espíritu Santo, y por lo tanto cuando Pablo les dice eso, inmediatamente los está desacreditando, ¿cierto? Ahora, en el versículo 23 les dice, ¿cierto?, que ellos precisamente estaban adorando a un Dios no conocido, porque había un Dios que tenían, ¿cierto?, los atenienses, y que decía al Dios no conocido, es decir, ellos adoraban a un Dios al cual no conocían. Y precisamente Pablo les dice: ese es el Dios del cual yo les quiero hablar, ¿cierto?, en el versículo 23. Se refería al Dios todopoderoso, al omnipotente, al alfa, al omega, al Dios que nosotros conocemos y al cual servimos y adoramos, ¿cierto? Ahora, Pablo le presenta a los atenienses a Dios como el creador de todas las cosas, ¿cierto? Como el administrador general, para que usted me entienda mejor, si usted
tiene una empresa o trabaja en algún negocio como el administrador general de todas las cosas. El administrador general es el que tiene el control de todo, ¿cierto? Y Dios, al igual que un administrador general, tiene el control de todas las cosas que pasan en el mundo, de nuestras vidas, ¿cierto? Y de las circunstancias que nos pueden estar rodeando. Ahora, Pablo también le recuerda a los atenienses que Dios no habita en templos hechos por hombres, ¿cierto? Efectivamente, las religiones, ¿cierto?, creadas por el hombre, levantan templos, ¿cierto?, para adorar a Dios, pero Dios no puede ser encasillado en esos lugares, no puede ser, ¿cierto?, no se le pueden poner límites a Dios, sino que lo que hacemos, ¿cierto?, al adorarlo en una iglesia es poder reunirnos, tener un lugar a lo mejor un poco más cómodo, más calentito en invierno, más fresco en verano, ¿cierto?, donde podamos reunirnos y organizar actividades relacionadas, ¿cierto?, con la adoración a Dios, pero no es que Dios, ¿cierto?, esté encasillado dentro de un templo, ¿cierto? Dios está en todo lugar, es omnipotente, es omnisciente, y por lo tanto no necesita que nosotros le construyamos altares, ni que le construyamos, ¿cierto?, iglesias para que Él pueda habitar ahí, ¿cierto? Porque Dios está en todo lugar. Ahora, también dice que Dios no es... no debe ser honrado, ¿cierto?, por cosas creadas por mano de hombre, ¿cierto? Se refiere a las imágenes. Porque cuando usted adora una imagen, inmediatamente está infringiendo el segundo mandamiento, ¿cierto?, que prohíbe precisamente adorar imágenes y hacer imágenes de toda cosa que se encuentre en el cielo o en la tierra, ¿cierto? Debemos adorar a este Dios al cual, ¿cierto?, los atenienses llamaban el Dios no conocido, ¿cierto?, al cual adoramos nosotros también. Ahora, eh, Pablo de alguna manera, ¿cierto? De una forma irónica les dice que Dios no necesita nada, ¿cierto? Porque dice, este Dios, el versículo 25, como si necesitara de algo, ¿cierto? Porque en realidad Dios no necesita que le construyamos templos, que le levantemos ofrendas, que creamos en Él. Muchas personas de repente dicen, no, yo estoy enojado con Dios, así que no voy a ir más a la iglesia. O yo estoy enojado con Dios, así que no voy a creer más en Él. Le digo una cosa, Dios no va a ser más grande ni va a ser más pequeño porque usted crea o no crea en Él. Dios no va a ser más grande o más pequeño porque usted vaya o no vaya a la iglesia, o porque usted ofrende o diezme o haga lo que sea. Dios fue, es y será siempre lo más grande, y aun cuando usted esté o no esté, es usted el que tiene que buscar la presencia de Dios, es usted el que tiene que agradecer a Dios, ¿cierto? Primeramente la vida, la salud y el hecho de poder respirar, ¿cierto? De poder vivir esta vida que Dios, por la sola misericordia de Él, le entregó, ¿cierto? No es que Él necesite de algo, de nuestra fe, ni siquiera de nuestra fe, para existir, ¿cierto? Para hacer más. O que vayamos a la iglesia, no, de ninguna manera. Dios no nos necesita. No somos nosotros los que necesitamos de Dios, ¿cierto? Ahora, en el versículo 26 de la porción que acabamos de leer, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Se refiere al origen del hombre, ¿cierto? Que está en Adán, ¿cierto? En el pecado original, en esa situación que generó que toda la humanidad tuviera que cargar con el pecado original de Adán y Eva, ¿cierto? Y el 27 dice para que busquen a Dios, ¿cierto? Es decir, expresa el fin último del ser humano, ¿cierto? Que es la búsqueda de Dios. Y a lo mejor usted que está viendo en esta hora, ¿cierto? Y que no es creyente, o a lo mejor que no es cristiano, o a lo mejor que no es seguidor de Cristo, está pensando, sí, pero es que yo hago otras cosas, yo practico el Reiki, practico el yoga, ¿cierto? Me conecto con busco que se sincronicen los planetas para que yo pueda hacer bien las cosas, o creo en el horóscopo, pero le digo una cosa, eh, independientemente de lo que usted crea, el fin último del hombre siempre es la búsqueda de Dios, ¿cierto? La búsqueda de ese ser superior, de ese ser que nos creó, de ese ser que nos dio la vida, de ese ser que está en control de todas las cosas, como lo decíamos anteriormente. Por eso que Pablo le decía a los atenienses, para que busquen a Dios, ¿cierto? Se refería a esa búsqueda permanente que tiene el ser humano respecto a la divinidad, a ese ser superior que se encuentra en el cielo, ¿cierto? Y les dice también, ¿cierto? Este ser no está lejos de nosotros, ¿cierto? Porque nuestro Dios, el Dios verdadero, no el Dios en el cual creen los hindúes, ¿cierto? O en el cual creen, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se llaman? Los atenienses, ¿cierto? O cualquier otra religión, ¿cierto? No. Este Dios en el cual nosotros creemos, ¿cierto? Y al cual adoramos y al cual alabamos, este Dios está muy cerca de cada uno de nosotros, ¿cierto? Está a una rodilla de distancia de nosotros. Usted dobla su rodilla, se presenta, se lo estoy diciendo de forma metafórica, porque a lo mejor usted está impedido, si usted dobla su rodilla, a lo mejor tiene problemas, pero si usted dobla su rodilla, y me refiero a doblegar su espíritu ante Dios,
y se presenta ante Dios y le pide perdón por sus pecados, por sus faltas, se arrepiente y lo acepta como su Señor, entonces usted empieza una relación personal e íntima con este Dios verdadero, este Dios real, este Dios que ha creado todas las cosas que usted puede ver, ¿cierto? Y después dice, en él vivimos y nos movemos, ¿cierto? Es decir, proclama a Dios como fuente de la vida, ¿cierto? De todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que respiramos, de todo lo que comemos, ¿cierto? De todo lo que dejamos de hacer, de todas las cosas, la fuente principal es nuestro Señor, ¿cierto? Y dice después, siendo pues linaje de Dios, ¿cierto? Se refiere a la creación que tuvo su inicio en Adán y Eva, y en ese sentido, ¿cierto? No hemos de estimar le dice, ¿cierto?, la divinidad semejante, la divinidad de Dios semejante a oro, plata o piedra esculpida o artificio o imaginación de hombre, ¿cierto? Se refiere a que Dios no es una creación de hombre, ¿cierto? No es una creación del ser humano. El ser humano inventó las religiones como una forma de ordenar un poco el tema espiritual, pero Dios es el creador, ¿cierto? Dios es el alfarero y nosotros somos la vasija y Dios como es el alfarero, un alfarero cuando queda mal la vasija, desarma el barro y la vuelve al mar. Queda mal, la vuelve a desarmar y la vuelve al mar. Así trata Dios con nosotros. Él es el alfarero y nosotros somos la vasija, ¿cierto? Él nos empieza a formar, nos empieza a moldear con distintas circunstancias, con situaciones, y cuando no estamos quedando bien como Dios quiere, cuando no está quedando bien la vasija, Dios vuelve, ¿cierto?, a desarmar la vasija y la vuelve a armar, y ahí vienen las pruebas, ¿cierto? Vienen las situaciones difíciles a veces en la vida, pero finalmente tenemos que ser pasados, ¿cierto?, por el fuego, como el oro por el crisol, para que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo que vino a este mundo precisamente para mostrarnos, darnos un ejemplo de cómo debemos ser nosotros, cómo ser buenos amigos, cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar, ¿cierto?, la economía en nuestras vidas, cómo enfrentar el enojo, cómo enfrentarse al enemigo, ¿cierto?, cómo amar a nuestros enemigos, cómo bendecir a los que nos maldicen, y etcétera, un montón de cosas que nos enseñó, ¿cierto? Pero siempre es el Señor el creador de todas las cosas y no somos nosotros los que los creamos a Él, ¿cierto? Por eso decía, no hemos de estimar la divinidad semejante a oro, plata, piedra, escultura o artificio o imaginación de hombre, porque no somos nosotros los que creamos a Dios, sino que fue Dios, el alfarero, el que nos creó a nosotros como vasija, ¿cierto? Ahora, el versículo 30 habla, ¿cierto? Le dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿cierto? Hay muchas personas que caminamos, que somos seguidores de Cristo, pero que vivimos una vida previa, ¿cierto? Yo conocí a Cristo a los 37 años, 38 años, ¿cierto? Y hace 12 años atrás aproximadamente. Pero antes de eso viví una vida loca, ¿cierto? Como la canción de Ricky Martin, una vida loca, ¿cierto? Me gustaba pasar las discotecas, me gustaba, ¿cierto? Consumir alcohol, ¿cierto? Consumir drogas, cigarros, etcétera. Y claro, estaba antes, ¿cierto?, de conocer a Cristo, pero cuando Cristo salió a mi encuentro, cuando tomó un instrumento, ¿cierto?, humano y lo utilizó para darme a conocer la verdad de Cristo, en ese momento, ¿cierto?, yo dejé todas esas cosas. Pero no es porque me crea más santurrón o más bonito, sino que esa llenura del Espíritu Santo que obra en la vida de la nueva criatura hace que uno ya no sienta deseo de ir a la discoteca, ya no sienta deseo de fumar, de consumir droga, de consumir alcohol, pero no es que uno ande condenando el mundo, si usted se quiere tomar un trago lo puede hacer, pero cuando uno siente esa llenura de parte del Espíritu Santo, uno ya no quiere hacer esas cosas, no le llenan, no le reconfortan, ¿cierto? Y siente más deseo y más ganas de hacer las cosas espirituales, ¿cierto? De hablarle al mundo sobre Cristo, de llevarle, ¿cierto?, una vianda al necesitado, al menesteroso, de cobijar a la viuda, etcétera, ¿cierto? Pero eso nace como consecuencia de que el Espíritu Santo mora en la vida de las personas. Por eso Pablo les hablaba a los atenienses y les decía, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, es decir, Dios perdona sus pecados si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Distinto es cuando usted ya es conocedor, conoce la palabra de Dios y sigue pecando, ¿cierto? Ahí ya se pone un poco más dura la mano de Dios porque usted ya conoce la verdad de Cristo, ya conoce las consecuencias del pecado, ¿cierto? La consecuencia del pecado es la muerte espiritual y por lo tanto cuando ya somos conocedores tenemos que buscar más intimidad y presencia con Dios para que el Señor nos ayude a no pecar más, ¿cierto? Y decía después, ahora ordena a todos los hombres que se arrepientan, es decir, después, ¿cierto?, de conocer a Cristo tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar la salvación, tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie va a poder ver a Dios, ¿cierto? Y después decía,
que Dios, en el versículo 31, que Dios ha establecido un día, ¿cierto? Se refiere al juicio del gran trono blanco en el cual todos vamos a ser juzgados, ¿cierto? Todos vamos a resucitar, si usted muere antes de la venida de Cristo, todos vamos a resucitar para salvación y vida eterna o para condenación, ¿cierto? Los que murieron en Cristo van a resucitar para irse a una vida eterna con el Señor, y los que hayan muerto sin Cristo, sin haberlo aceptado como su Señor, van a resucitar también, pero para la condenación eterna, ¿cierto? Para el fuego eterno del infierno. Hay solamente dos lugares, el cielo y el infierno, ¿cierto? Y al cielo se van los que aceptan a Cristo como su Señor, y al infierno los que no lo hacen. No hay otra verdad. Lo que ustedes le hablan del limbo, del purgatorio, de otras cosas que inventa el hombre, es mentira del diablo para confundirlo. ¿Mm? Usted cree en Cristo, lo acepta como su Señor y se va al cielo. No lo acepta, no lo recibe como su Señor, lo rechaza, porque el libre albedrío se va al infierno. Así de simple es la cosa. Ahora, dice, ¿cierto?, que Dios juzgará al mundo por medio del varón que designó. Esto ahí se refiere a Jesucristo. Esto pasó antes de que viniera Cristo a la tierra, ¿cierto? Eh, cuando ocurren estas situaciones diversas, ¿cierto? Entonces, por eso le dice, juzgará al mundo por medio del varón que designó, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, murió, ¿cierto? Derramó su sangre en la cruz y después resucitó, y esa sangre bendita que Cristo derramó limpia los pecados de la humanidad, limpia sus pecados, limpia mis pecados, pero fue necesario que Cristo hiciera eso, ¿cierto? Nadie más lo va a hacer por usted, solamente el Hijo de Dios Jesucristo fue capaz de derramar su sangre para que los pecados de la humanidad fueran perdonados, ¿cierto? Por eso dice, jugará al mundo por medio del varón que él designó, ¿cierto? Y presentando a todos garantía cuando lo levantó de entre los muertos, ¿cierto? Cuando Dios levantó a Jesucristo de la tumba, esa fue la garantía, ¿cierto?, de que cada uno de nosotros va a resucitar si muere creyendo en Cristo, va a resucitar para salvación y para vida eterna, ¿cierto? Ahora, por supuesto que, como le pasaba mucho a Pablo y como le pasa mucho, o nos pasa mucho a muchos cristianos que predicamos la palabra de Dios, hubieron muchas burlas, ¿cierto?, de parte de los atenienses. Dice el versículo 32 que cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección, se burlaron, ¿cierto? Porque el hombre natural es incrédulo respecto a estas cosas. Es difícil aceptar o entender que efectivamente uno puede resucitar, que un muerto puede resucitar. Pero nosotros tenemos ¿cierto? La verdad de Cristo, sabemos, ¿cierto?, que Cristo es real, sabemos que vino a este mundo hace más de 2000 años, ¿cierto? No hay un método científico para demostrarlo, pero hay un método testimonial que nos da cuenta de que efectivamente hubo mucha gente que vio los milagros de Jesucristo, vio cómo Jesucristo hizo resucitar a los muertos, vio cómo Cristo, ¿cierto?, hizo andar a los cojos, hizo ver a los ciegos, y por lo tanto, como dice su palabra en esta hora, también nos va a resucitar, ¿cierto?, en algún momento cuando llegue nuestra hora de presentarnos en el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Esa es la garantía que tenemos cada uno de nosotros, que Cristo resucitó y cada uno de nosotros también lo va a hacer, ¿cierto? Ahora, los atenienses, por supuesto, que cuando escucharon esto, se burlaron del Señor, ¿cierto? O mejor dicho, de Pablo, se burlaron de lo que decía respecto del Señor. Ahora, otros decían, ¿cierto?, de acuerdo a lo que leímos, te oiremos acerca de esto otra vez, ¿cierto? Es decir, estaban conmovidos por lo que Pablo les había dicho, pero aún así no creían mucho. Y después decía el versículo 34 que no obstante algunos creyeron, ¿cierto? Y habla de Dionisio, que llegó a ser el pastor de la iglesia en Atenas, porque pasa eso, ¿cierto? Cuando uno escucha la palabra de Dios. Usted puede no creer, puede burlarse de lo que le digan respecto a la palabra de Dios, usted puede a lo mejor escuchar, pero no quedar muy convencido, ¿cierto? Quedar medio tibio, o realmente puede creer, aceptar la palabra de Dios, arrepentirse de su pecado, aceptar a Cristo como su Señor y empezar a seguirlo, ¿cierto? Eso depende de cada cual, depende de cómo el Espíritu Santo esté preparando su vida para que usted le reciba. A lo mejor usted está pasando alguna circunstancia amarga, alguna circunstancia difícil, a lo mejor se le murió algún familiar, algún ser querido, son circunstancias que Dios pone en la vida del ser humano, del hombre natural, para que cuando llegue el momento de escuchar una predicación como esta o de recibir un mensaje de parte de Dios, usted tenga su corazón y su tierra, ¿cierto?, dispuesta para que la semilla del Evangelio germine en su corazón y usted acepte a Cristo y le empiece a seguir. Amén. Esta es la palabra de Dios. Nos enseña entonces eh, que Pablo, ¿cierto?, predicó la palabra, les habló a los atenienses, y hubieron algunos que creyeron, otros que más o menos creyeron y otros que no creyeron, ¿cierto? Como pasa
en este mundo cuando uno entrega el mensaje de salvación. Yo espero en esta hora que usted lo reciba con un corazón dispuesto para aceptar a Cristo como su Señor. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por este mensaje. Amén. Poderoso y bendito Dios, te damos la gracia, Señor, por esta palabra. Gracias por ayudarnos a entender, bendito Rey, que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Padre eterno, te pedimos que este mensaje que ha sido entregado con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser conocido por muchas personas, que muchas personas que tienen necesidad espiritual puedan acercarse a ti, las personas que tienen a lo mejor dudas respecto a tu existencia puedan ser convencidos, Señor, a través de tu Espíritu, para que puedan llegar a ti, Señor. Te pedimos, Padre, por todos los hermanos que escucharon este mensaje, por los que no escucharon y que lo van a escuchar después, y por los que no lo van a escuchar, que sea con cada uno de nosotros, que nos guarden esta hora, que nos protejan este día domingo, y que nos regales una semana, Señor, bendecida, que podamos realizar nuestras labores sin ninguna circunstancia que nos oprima, Señor. Te pedimos todo esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén. Bien, hermana, con esto hemos dado por finalizado esta pequeña entrega de la palabra y nos estaremos viendo con la ayuda del Señor mañana en la nochecita, apenas se duerman los chicos ahí, para que estemos orando por las peticiones de oración. Amén. Amén. Y hermana, que Dios Amén. le bendiga, que tenga un lindo A día. usted, esté bien, Chao. gracias. Chao.